Muy buen martes, queridos hermanos. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de temas, que lo tendremos por algunos martes. Y vamos a hablar sobre el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Los invito a que busquen en sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo, y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 4. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Evangelio de Mateo nos enseña, queridos amigos y hermanos, que el ministerio de Jesús comienza con el Sermón del Monte y lo concluye con la gran comisión a sus discípulos. Allí Jesús le pide a sus discípulos justamente que hagan discípulos. En otra traducción sería que hagan estudiantes en todas las naciones, les dice, enseñándoles ¿qué? Enseñándoles a obedecer todo lo que Él les había mandado. Se piensa que el Sermón del Monte es una colección de enseñanzas y no un solo sermón predicado en una ocasión. Es demasiado largo y complejo para que todo oyente, todo aquel que lo escucha, pueda entenderlo de una sola vez. Por eso se piensa que es una serie de enseñanzas que han sido compiladas en este capítulo 5, 6 y 7 que encontramos en el libro del Evangelio de Mateo. En este sermón, que es inaugural del ministerio de Jesús en el Evangelio de Mateo, Jesús va a describir su visión de la vida en el reino de los cielos y delinea justamente los principios por los cuales se rige el reino de los cielos. En muchas oportunidades vinimos hablando que en el nuevo orden de Dios pasa cierta y determinada cosa. A ver, no es una colección de reglas para tener éxito en esta vida la que enseña Jesús, sino es un llamado a vivir de acuerdo con las reglas del reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús cuando está en este sermón? Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo había dicho en el capítulo 3 de Mateo. En todo lugar donde reina Dios, ahí está el reino del Señor. Muchas veces queremos nosotros vivir con un pie en este mundo haciendo las cosas del mundo y el otro pie en el reino de Dios. Aquí, en este mundo en el cual nosotros vivimos, se premia el egoísmo, se premia el ser agresivo. Jesús, fíjense, que bendice a los pobres de espíritu y a los frágiles. No es sorprendente, entonces, que en esta dualidad de vivir en este mundo y en las cosas del reino de Dios, no nos sea fácil justamente poder transitar el día a día. En las bienaventuranzas que nosotros vamos a ver, Jesús le da vuelta todo al mundo. Creemos en el orgullo personal. ¿Y qué hace Jesús? Jesús bendice la pobreza de espíritu. Buscamos el placer en todo. ¿Y Jesús qué hace? Bendice a aquellos que tienen carencias. Vemos prosperidad en gente de forma agresiva. Jesús bendice a los que son frágiles. Nos encanta la comida, la bebida. Jesús, ¿qué hace? Bendice a aquellos, dice, que sufren hambre y sed por la justicia justamente de Dios. Cada bienaventuranza en este capítulo 5 que nosotros podemos leer empieza con la palabra griega makarios, que significa bendito, pero a veces también se traduce como alegre. Ser bendito es un don de Dios, pero a la palabra alegre
se ha desvirtuado en el mundo que nosotros vivimos y se desvirtuó de tal manera que a menudo celebramos nuestro poder o la satisfacción en las cosas que son personales, pero que justamente eso no es ser bendito, eso no es bienaventurado. Celebrar las cosas que nosotros creemos que logramos por nosotros mismos y que nos hacen felices, no es justamente lo que Dios está expresando justamente aquí en el Sermón del Monte. Y dice la palabra que viendo las personas, viendo la gente, subió Jesús al monte. Las montañas son a menudo lugares de encuentro con Dios. El más recordado que nosotros podemos tener en nuestras mentes es cuando Moisés se encuentra en el Sinaí con Dios. Mateo incluye muchos ejemplos de Moisés en su evangelio, aunque siempre resalta a Jesús como más grande que Moisés. Parece que Jesús subiera a la montaña para alejarse de la multitud que lo rodeaba. Sin embargo, dice la palabra que él dirige el mensaje, el sermón, no solamente a sus discípulos, porque dice que los que estaban ahí lo escuchaban también. Fíjense que la palabra también es clara donde dice que todos lo escuchaban y admiraban su doctrina. Porque les enseñaba ¿qué cosa? Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que ellos conocían. Entonces dice la palabra que sentándose Jesús, se llegaron a él sus discípulos. El tema de sentarse era la postura tradicional para la enseñanza de los rabinos cuando tenían que explicar la ley o tenían que dar un sermón. Era la forma de enseñanza, era sentarse y todos se sentaban alrededor para poder escuchar y entender lo que se iba a explicar. Al sentarse Jesús, lo que está señalando es que es la hora de comenzar y sus discípulos vienen a él indicando como que toman el papel de subordinados, que están delante de él para poder aprender lo que su maestro tenía para enseñarles. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El propósito de esta expresión, abrir su boca y les enseñaba diciendo, era para señalar la importancia del mensaje que Jesús iba a dar. Y aquí aparece la primera bienaventuranza, el primer bendito que habla la palabra de Dios. Bienaventurado los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios comenzó los 10 mandamientos mostrando su gracia para el pueblo de Israel. Los sacó de la esclavitud. Y el primer mandamiento, ¿cuál fue? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa fue la fundación en que se basó todos los otros mandamientos que le siguieron. No había ningún Dios que ninguno de los israelitas, si confesaban a Dios como el Dios de su pueblo, debían tener. El único Dios era el Dios que se acercaba al pueblo de Israel en ese momento. El primer mandamiento, vuelvo a repetir, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quien no puede ser leal en el primer mandamiento, seguramente no lo será ni estará inclinado a seguir ninguno de los otros mandamientos que después podemos nosotros llegar a leer y a tratar de entender. Si Dios no es el Dios central de cada una de nuestras vidas, indudablemente ninguna de las cosas que nos pide después vamos a poder cumplirla. Jesús empieza las bienaventuranzas también con un aire de ¿qué? De gracia, como el aire de gracia que tuvo Dios para con el pueblo de Israel. Una bendición tan fundamental como lo fue también el primer mandamiento que Dios le da en las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Los pobres de espíritu son quienes dependen totalmente ¿de quién? De Dios, de su Padre Celestial.
y están dispuestos a acercarse a los demás que los rodean con un espíritu gentil, con un espíritu de justicia, con un espíritu de que aunque veamos injusticias en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas o padecimientos también, nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Dios que todo lo puede y que todo lo hace sobrellevar. La pobreza verdadera es cruel. Confronta a la persona a diario con sus propias flaquezas. Es terrible ver a una persona que está padeciendo pobreza. Buscan ansiosos con algún gesto, alguna mirada que les brinde una ayuda, alguna mirada que ansiando cada uno de ellos ser dignos, porque la pobreza los hace indignos delante de las demás personas. Ante Dios, los pobres de espíritu son signo de que no traen nada en sus manos que Dios necesite. Y tampoco traen nada en sus corazones para que Dios pueda llegar a aceptarlos. Qué importante esto de los pobres de espíritu, que podamos aprender que nada que nosotros queramos llevar por nuestros propios logros delante de la presencia de Dios, nada puede hacer cambiar el pensamiento de Dios. Solamente si nuestro corazón es sincero y humillado delante de la presencia de Dios. Y esa es de la pobreza de espíritu de la cual nos habla el Evangelio de Mateo también en esta noche. Nada que llevemos en nuestras manos, nada que queramos llevar en nuestros corazones para ofrecerle a Dios, hará que Él nos acepte si realmente no lo hacemos con sencillez y con humildad de corazón, aprendiendo a reflejar a Dios verdaderamente en nuestra vida. Los pobres vienen quebrados esperando ser restaurados. Vienen con su pecado esperando recibir el perdón. Vienen con angustia esperando ser confortados. Vienen en su enfermedad esperando ser curados. No vienen haciendo negocio porque no tienen nada que ofrecerle económico a Dios. Es su humildad lo que le hace a ellos tierra fértil para poder recibir la bendición de Dios. ¿Cuántas veces quizás has venido delante de la presencia de Dios quebrantado porque necesitas ser restaurado? ¿Cuántas veces has venido quizás pidiendo perdón porque necesitas el perdón por los pecados que cometiste? ¿Cuántas veces quizás estuviste o estuve yo angustiado necesitando ser confortados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces hemos pasado por enfermedad en este tiempo aún con este tema de la pandemia, esperando ser curados? No podemos hacer negocio delante de la presencia de Dios. No hay nada que podamos ofrecerle a cambio para que nosotros podamos entonces recibir la bendición de Dios. Jesús dijo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Basar nuestra vida en las riquezas, confiar solamente en ellas, hace que no sintamos la necesidad de la guía y de la ayuda de Dios. De esta forma, jamás nos presentaremos frágiles ante nuestro Dios. Pero ante la pregunta de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús contesta, como Dios, por medio de su gracia. Para con los hombres, imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Por los logros del hombre? Jamás. Pero para Dios, que lo hace posible, porque perdona tu pecado y el mío, todo es posible. Hay un nuevo comenzar, hay una nueva oportunidad para estar delante de su presencia. ¿Saben qué? No es cuestión de canonizar a algunos y demonizar a otros. Porque este es mejor que yo, porque aquel es peor que yo, porque aquel tiene esto o porque aquel hizo aquello. No es cuestión de que elevemos a algunos y a otros los pisoteemos. Es el corazón y no la cartera, no la billetera, lo que le importa a Dios.
Qué importante esto que termino de decir. Es el corazón, es tu corazón, es mi corazón lo que le interesa a Dios y no la cartera que podemos tener en el bolsillo llena de billetes. A Dios le importa y le interesa tu corazón. Por eso es que terminamos de ver, bienaventurados los pobres en espíritu, benditos los pobres en espíritu, más que allá que felices, porque la felicidad es efímera, se termina y muchas veces tiene que ver con lo circunstancial que tenemos. Bendito es aquel que aunque pobre en espíritu, está humilde delante de la presencia de Dios. Y la segunda bienaventuranza que quiero compartir en esta noche para terminar el mensaje de hoy es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza encuentra sus raíces en el capítulo 61, los versículos del 1 al 4 de Isaías, donde Dios ahí promete recoger a los que tienen el corazón roto y confortar a todos los que se lamentan. Vuelvo a repetir que ahí en el capítulo 61, en el Antiguo Testamento, en los versículos del 1 al 4, Dios promete recoger a los que tienen el corazón roto y confortar a todos los que están padeciendo por alguna lamentación. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que recibirán consolación. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, muchas veces decimos el Espíritu es consolador. Nos consuela, nos sostiene, nos anima, nos lleva hacia adelante para que podamos levantar nuestra cabeza, erguir nuestro espíritu delante de la presencia de Dios. La persona de fe lamenta el mundo tal y como está ahora, pero no por cómo será, porque la fe nos mueve a creer en un Dios que está más allá de la vida en la cual estamos viviendo, está más allá de la muerte, porque Dios resucitó a su propio Hijo para darnos una vida que es eterna y perdurable. El domingo lo hablaba en el mensaje. Tenemos un evangelio que pronunciar como iglesia, un mensaje que pronunciar. Tenemos que conocer ese mensaje y tenemos que proclamarlo. Nada mejor que lo que podemos estar viendo, que aún en el reino de Dios, aquellos que en este tiempo les toca llorar, van a ser bienaventurados porque Dios va a restaurar su vida. La persona de fe vive bajo la promesa de que Jesús volverá y pondrá las cosas como deben estar en el reino de Dios, en su lugar, cada cosa en su lugar. La persona de fe será confortada en el futuro también cuando Dios ponga las cosas dentro de su plan divino, pero también es confortada en el presente por las bendiciones de Dios que son sin límite. Qué hermoso estas dos bienaventuranzas que pudimos compartir en esta noche. Bienaventurado, terminamos de ver recién, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y habíamos visto primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una canción que conocemos que dice: cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre o una mujer pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando surge la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Que este sea el sentir de este sermón del monte, de estas bienaventuranzas, que aún siendo pobres, humildes,
sencillos, aún estando pasando por dificultades que nos hacen sufrir y llorar. Vamos a recibir consolación, porque el reino de Dios también es tuyo y es mío cuando aprendemos a buscar a Dios de corazón sencillo y humilde. Que Dios te bendiga en esta noche, que nos bendiga a todos y que hayamos podido comprender este nuevo mensaje que Dios tenía preparado para cada una de nuestras vidas. Los invito a orar. Dios bendito, Dios y Padre Celestial, gracias Señor, gracias por acercarte a tu pueblo. Gracias Señor, porque nos hiciste parte de tu pueblo. Gracias Señor, por tu infinito y gran amor por medio de Jesús. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos por la oportunidad que tú nos diste de abrir tu palabra y compartirla también. Bendice a cada persona, a cada hermano, a cada uno de aquellos que están padeciendo quizás en este tiempo, porque sabemos que para ti no hay nada imposible y tú siempre estás dispuesto a restaurar nuestras vidas, a levantarlas, a ponerlas de pie delante de tu presencia. Gracias Señor, porque no hay nada que podamos llevar delante de ti para poder comprar, Señor, tu perdón, sino que es por tu infinita gracia que solamente podemos ser perdonados. Gracias Señor, nuevamente por restaurarnos y por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta el próximo martes. Que Dios los bendiga.